y la línea también de exposiciones que ustedes han venido desarrollando a lo largo de todo el curso que ha preparado pues CEFOCAP, ¿ok? Entonces, en un momento, entiendo, ya nos están compartiendo la pantalla, ¿vale? Y mientras esto sucede, pues me permito presentarme con ustedes. Mi nombre es Jimena Rodríguez Moscoso. Soy máster en Derechos Fundamentales y magíster en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente ejerzo la docencia en la Universidad La Salle, en la Universidad San Martín de Porres y en la Universidad Privada de Tacna. ¿Ok? Y para mí es un gusto, en verdad, poder compartir esta mañana con todos y todas ustedes. Siguiendo ya con la modalidad de exposiciones que ya han tenido en anteriores oportunidades, se va a hacer la exposición general del tema y al final de la presentación, se reservarán algunos minutos para algunas preguntas, dudas y consultas que ustedes tengan a bien hacer el día de hoy, ¿ok? Doctores y doctoras, a ver, señorita Gabriela, al menos acá yo solo veo que ha empezado la función de compartir la pantalla, pero no veo las diapositivas. No sé si los demás, o usted, o los participantes ya las pueden visualizar. Usted no la visualiza entonces, doctora. Ahorita un No, momento, por favor. no. Digo, yo tengo las diapositivas, pero digo para que los participantes y las participantes del día de hoy puedan visualizarlas. A ver, un momento, por favor. Ya, no se preocupe. Doctores y doctoras, ¿por qué es importante este tema? ¿Por qué es importante que hablemos de los derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes a la luz de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque como ustedes bien saben, la Corte Interamericana es el tribunal regional al que nosotros pertenecemos. En la actualidad existen, es bueno que nos contextualicemos al respecto para que tengamos mucho más claro, en buena cuenta, cómo vamos a desarrollar el día de hoy, pues, esta ponencia, ¿no? Ahora sí, señorita, ahora sí ya me parece que sí, ya podemos, ya está visualizándose. Muchísimas gracias. Listo, Como les doctora. comenté, muy gracias. Entonces, ¿por qué es importante? Porque en la actualidad, doctores y doctoras, y como repito una vez más para contextualizarnos, tenemos un sistema universal de protección, un sistema universal de protección de derechos humanos, el cual está regido por Naciones Unidas. Si desean, vamos tomando nota de esto, ¿vale? De igual, posteriormente se les va también a hacer llegar un material para que ustedes puedan revisarlo, un artículo escrito por una ex abogada de la Corte Interamericana, Juana María Ibáñez, y también un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también sobre los niños y las niñas, para que ustedes también puedan revisarlo. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, tenemos nosotros en la actualidad un sistema universal de protección al que pertenecen todos los miembros de Naciones Unidas. En la actualidad, los 193 miembros de Naciones Unidas. Un sistema universal que en buena cuenta cuenta con una Corte Internacional de Justicia. Esta Corte Internacional de Justicia del Sistema Universal pues ve conflictos o dirimendos de Estado versus Estado, ¿ok? Ahora, en un segundo punto, tenemos los sistemas regionales de protección en derechos humanos, dentro de los cuales está el Sistema Interamericano de Protección en Derechos Humanos, al cual nosotros pertenecemos, que está regido por la OEA, por la Organización de Estados Americanos. En Europa existe el Sistema Europeo de Protección en Derechos Humanos, el cual está, digamos, regido o depende del Consejo de Europa, y tenemos el sistema africano de derechos humanos y de los pueblos, el cual está regido por la OUA, u Organización para la Unidad Africana. Estos en la actualidad, doctores y doctoras, son los sistemas que existen de protección a nivel internacional. ¿Ok? El día de hoy, como yo les había comentado, revisaremos alguna jurisprudencia que corresponde a nuestro sistema interamericano. Simplemente para hacer un pequeño review del sistema interamericano y para ubicarnos específicamente en este, podremos mencionar que el sistema interamericano de protección en derechos humanos tiene o consiste de dos grandes instituciones, de dos grandes ítems, si me permiten el término.
tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en Washington, D.C. Está conformada por 7 comisionados o comisionadas que son elegidos en la Asamblea General de la OEA. La Comisión Interamericana tiene muchísimas atribuciones, digamos, tiene múltiples funciones como la promoción de los derechos humanos, por ejemplo, pero yo considero que una de las funciones más importantes que en la actualidad tiene la comisión es constituirse como un filtro. Es decir, cuando uno considera que algún derecho contemplado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, cuando ustedes encuentren cualquiera de estas dos nomenclaturas a nivel de las búsquedas o la investigación que ustedes puedan realizar, recuerden, Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José es lo mismo, es el mismo instrumento, ¿ok? Cuando algún individuo o algún grupo de individuos organizados, como puede ser un sindicato, consideran que sus estados han violado o no están cumpliendo con alguno de los artículos mencionados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pueden presentar una petición ante la comisión. Repito, una petición ante la comisión siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos, tales como haber agotado la vía interna. Ojo, respecto de este requisito, la misma comisión ha hecho ya algunas salvedades que, por ejemplo, no va a ser necesario cumplir con este cuando se demuestre, por ejemplo, que el Poder Judicial de determinado estado pues no cumple con las garantías de independencia que se necesita, ¿ok? Esto respecto de este aspecto, esto de la comisión, de haber agotado vía interna. Un segundo requisito es que no haya pasado más de 6 meses, repito una vez más, no hayan pasado más de 6 meses desde que se notifica, ojo, desde que se notifica la resolución que pone fin en sede interna. Podría ser una sentencia del Tribunal Constitucional, una sentencia de la Corte Suprema, etcétera, etcétera. Repito una vez más, pero desde la notificación de esta resolución, ojo, no es desde que se expide, sino la notificación, que no hayan pasado más de 6 meses. Y otra, bastante importante también, que por los mismos hechos no se haya presentado una queja en otro sistema de protección en derechos humanos. En este caso podríamos mencionar el sistema universal, que por ejemplo que ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas no se haya presentado una queja por los mismos hechos por los que se está presentando pues a esta petición ante la Comisión Interamericana, ¿vale? Una vez que la Comisión ha revisado que se cuentan con todos estos requisitos, pues procederá a notificar a los estados, intentará llegar a una solución amistosa entre el Estado y la parte peticionaria, y en caso no se llegue a una solución amistosa, porque ojo, pueden ser que los estados y las partes peticionantes lleguen a una solución amistosa y en buena cuenta ahí acabó el caso. Pero en caso que esto no se llegue a dar, doctores y doctoras, lo que procederá es de que la comisión elabore un informe de fondo y remita esta petición ante la Corte Interamericana. Una vez que es remitido ante la Corte Interamericana, la petición deja de tener esta nomenclatura técnica y ya pasa a ser un caso, ¿ya? Un caso. Y en lo que y en buena cuenta la Corte ya como buen tribunal, lo que va a hacer es citar a las partes en su momento a la audiencia, previa presentación tanto del escrito de contestación de demanda como, escrito, como contestación a la demanda, que en el sistema interamericano se denomina escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, y la contestación es contestación al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, y realizar a la audiencia. Después de la audiencia, si la Corte considera pertinente, solicitará que se alcance algún medio de prueba adicional respecto de algún hecho concreto. Y en ese estadio, la Corte ya estará lista para emitir sentencia. ¿Listo? Ok, doctores, entonces, una vez ya mencionado o realizada esta breve introducción, procedemos ya a la exposición propiamente de la jurisprudencia, es decir, de sentencias que ha tenido la Corte respecto del tema de las niñas, los niños y los adolescentes. Y el primer caso que me gustaría mencionar es el día de hoy, siguiente diapositiva, por favor, es el caso denominado como niños de la calle
o Villagrán Morales y otros versus Guatemala. Este caso o esta sentencia, doctores y doctoras, se da en el año 1999. ¿Y a qué se refiere el caso? El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la detención y posterior asesinato de 5 jóvenes, 3 de ellos menores de 18 años, por parte de agentes policiales, así como por la falta de investigación y sanción de los responsables de los hechos. ¿En qué se basan los hechos o cuáles fueron los hechos del caso que yo les voy a pasar a exponer? Pues bien, estos hechos se contextualizan en una época caracterizada en Guatemala por un patrón común de acciones al margen de la ley, perpetradas por agentes de seguridad estatales. ¿Ok? En contra de los que ellos denominaban pues niños de la calle, entiéndase jóvenes o niños propiamente dicho, pues que estaban en las calles, que se dedicaban de acuerdo a lo que mencionaban las autoridades estatales, pues a actos de pandillaje u otros, ¿no? Esta práctica de las autoridades estatales o de los entes estatales, mejor dicho, incluía amenazas, detenciones, tratos crueles y tratos también denominados como inhumanos y degradantes, e inclusive homicidios como medios para contrarrestar, de acuerdo a lo que mencionaba en su momento los agentes estatales, la delincuencia y la vagancia juvenil. Entonces, en razón de esto, el 15 de junio de 1990, en una zona en Guatemala conocida como Las Casetas, una camioneta se acercó a 2 jóvenes y de esta camioneta descendieron hombres armados, miembros de la policía, quienes los obligaron a subir al mismo. Luego de estar retenidos por unas horas, fueron asesinados. ¿Ok? Luego, el 25 de julio de 1990, a los otros 2 jóvenes que se habían mencionado que son parte pues, de este caso, mediante un disparo de arma de fuego, fueron también asesinados en este mismo sector de las casetas. En relación a estos hechos, no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables de los hechos. Una vez que este caso llega a la Corte se pronuncia respecto de varios artículos que presuntamente fueron violados por el Estado de Guatemala respecto de la Convención, pero el día de hoy, y en este caso, yo voy a hacer hincapié en los artículos 7, que es derecho a la libertad personal, el artículo 4, que es el derecho a la vida, y el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Acá me gustaría hacer un stop. Ustedes mencionarán, pero usted, profesora, acaba de mencionar que la Corte trabaja con el Pacto de San José, Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Cómo la Corte Interamericana puede interpretar otros convenios que no sean el Pacto de San José? Y en razón a esto, yo adelantándome a vuestra pregunta, me gustaría comentarles que la Corte, a través de la opinión consultiva número 1, indicó de que ella está o tiene la facultad de pronunciarse o interpretar los convenios que sobre derechos humanos se hayan firmado en los países de la región. Y en buena cuenta, dentro de este corpus juris, pues entraría también la Convención sobre los Derechos del Niño dada por Naciones Unidas. ¿Ok? Entonces, repito una vez más, en el caso Villagrán Morales y otros versus Guatemala, vamos a hacer hincapié en los artículos 7, derecho a la libertad personal, 4, derecho a la vida, y artículo 19 sobre la Convención de los Derechos del Niño. ¿Ok? Entonces, este, respecto a la libertad personal, estimados doctores y doctoras, con referencia a las detenciones, la Corte ha establecido que este artículo contiene garantías específicas descritas en los incisos 2 y 3, como por ejemplo la prohibición de detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios, y que según esto de respecto de la prohibición de detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios, pues establece que nadie puede verse
privado de la libertad, sino por las causas o circunstancias expresamente tipificadas en la norma. Es decir, acá ya tenemos un aspecto material, pero además por estricta sujeción a los procedimientos que objetivamente definidos estén también en la misma norma. Es decir, las causas y el procedimiento. Acá tendríamos también el aspecto formal, aspecto material y aspecto formal. En un segundo supuesto, la Corte interpretó que el derecho a la libertad personal eh, como que se esté en presencia de una condición según la cual nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas o métodos que, aun calificados como presuntamente como legales, puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo, por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad. Ustedes saben muy bien que a través del derecho penal o a través de la teoría del derecho penal, siempre toda acción que se suceda, pues tiene que tener un principio de proporción, ¿no? Bien, eso respecto de la libertad personal. Respecto del artículo 4, el derecho a la vida, la Corte indicó que como consecuencia de haber sido perpetrados por agentes estatales, la Corte concluye respecto a la presunta violación al derecho a la vida de que los cinco homicidios perpetrados contra estas personas, contra estos jóvenes, pues eran imputables al Estado. Y respecto de la visión del artículo 19, porque en el artículo 19, como les mencionaba, acá ya se comienza a trabajar un poquito como en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Corte hace una simbiosis del artículo 19 del Pacto de San José con la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 1, porque en el artículo 19 de la Convención Americana no se definía estrictamente qué se entendía como niño. Perdonen ustedes, ¿vale? Pero en razón de esto la Corte acude a la Convención sobre los Derechos del Niño y en la cual se establece que a nivel de la Convención sobre los Derechos del Niño se entenderá como niño a toda aquella persona humana que no haya cumplido los 18 años de edad. ¿Ok? Salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. Entiéndase como en el caso peruano, pues, de que uno alcanza la mayoría de edad por ejemplo, por el matrimonio, ¿no? Por ponerles un ejemplo. De conformidad con la legislación de Guatemala vigente en esa época en la que ocurrieron estos hechos, en la que ocurrieron estos homicidios, eh, como les había mencionado, tres de los cinco, de los cinco jóvenes que fueron asesinados, tres estaban debajo de la mayoría de edad, es decir, tres no habían cumplido 18 años, mientras que los otros sí se encontraban, digamos, fuera de este estadio. Pero ¿por qué la Corte, en todo caso, utiliza el término niños de la calle? Porque en buena cuenta, doctores y doctoras, esta expresión coloquial, como la misma Corte la denominó, niños de la calle, se le empleaba para referirse a las cinco víctimas en el presente caso, ya que éstas vivían en las calles en situación de riesgo. Entonces, asimismo, la Corte también reconoció como hecho público y notorio que para la época de los hechos existía en Guatemala una práctica sistemática de agresiones en contra de los niños de la calle, entiéndase los jóvenes que vivían en la calle y como les había mencionado anteriormente, pues de acuerdo al Estado de Guatemala se dedicaban a la delincuencia, etcétera, etcétera, ¿no? Ejercida por los miembros de la seguridad del Estado, que comprendía amenazas, persecuciones, torturas, desapariciones forzadas y homicidios. Y es en razón de esto que la Corte Interamericana declaró la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala. Ahora bien, doctores, antes de pasar ya al segundo caso de la exposición de esta mañana, me gustaría hacer mención a algo muy importante. Los estados, los estados a nivel del derecho internacional público somos considerados como sujetos de derecho internacional. Es decir, nosotros como los estados, como sujetos de derecho internacional, podemos ser plausibles de que nos puedan reconocer, nos puedan felicitar y en su defecto también nos puedan sancionar, porque recordemos que somos sujetos como ustedes y como yo, a las cuales se les puede aplicar cierto tipo de sanciones.
Ahora bien, los estados se someten a estos organismos internacionales de manera voluntaria, es decir, nadie les ha obligado a adherirse bajo la competencia contenciosa de ciertas cortes o también a cumplir con ciertos convenios internacionales. Los estados de motu propio y basados en dos principios fundamentales de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Repito una vez más, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, es que los estados, en base al al principio del pacta sunt servanda, entiéndase, los tratados deben cumplirse y el principio de la bona fide o el principio de la buena fe es que ellos de manera voluntaria pues se adhieren a estos tratados. Se entiende que los estados antes de adherirse o ratificar algún tratado, en este caso de derechos humanos, han tenido que analizarlo, han tenido que revisar sus posibilidades para poder cumplir con lo estipulado de este tratado y en buena cuenta en razón de ello se adhieren a este tratado. Recordemos que para el caso peruano, todos los tratados en derechos humanos tienen rango constitucional. Entiéndase, recordemos un poquito nuestras clases de introducción a las ciencias jurídicas, la pirámide de Kelsen, ¿no? En la cima está la Constitución y en el caso peruano es la Constitución y los tratados en derechos humanos. Por ende, en el caso del Estado peruano, todo el actuar que tenga este debe estar bajo la anuencia de la Constitución y de estos tratados internacionales. ¿Ok? Y entre los tratados de derechos humanos, pues tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, los convenios de la OIT, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces ya creo que con esto ya también tenemos otro ítem más para comprender un poco mejor ya los estándares cómo se podría aplicar lo que ha dicho la Corte Interamericana en su momento a la realidad peruana, en este caso, ¿no? Entonces, vamos con el siguiente caso, por favor, la siguiente diapositiva. El segundo caso que les voy a exponer el día de hoy es el denominado del Instituto de Reeducación del Menor versus Paraguay. Este caso es del año 2004. El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la muerte y lesiones de niños internos en el Instituto de Reeducación del Menor denominado Coronel Panchito López en Paraguay, así como a las deficientes condiciones que ostentaba dicho centro. Entonces, en este centro que yo les he mencionado, el caso Panchito López, era un establecimiento en el que permanecían internos aquellos niños que estuvieran en conflicto con la ley. El instituto, para empezar, no contaba con la infraestructura adecuada para un centro de detención, situación que se agravó en la medida que la población superó la capacidad máxima de este. Entonces, entiéndase el hacinamiento. Asimismo, las condiciones en las que vivían los internos eran precarias. Las celdas eran insalubres, los internos estaban mal alimentados y carecían de asistencia médica, psicológica y dental adecuada. Muchos de ellos carecían de camas, frazadas o colchones. Además, el programa educativo del instituto era deficiente. Y además de eso, adicionalmente a todo lo que les acabo de mencionar, no se contaba con un número adecuado de guardias en relación con el número de internos y los que estaban hacían uso de castigos violentos y crueles con el propósito de imponer disciplina. 3 incendios ocurrieron en el centro Panchito López en febrero del 2000, febrero del 2001 y julio del 2001. Ello provocó las lesiones de algunos internos y la muerte de otros. Después del tercer incendio, el Estado cerró definitivamente el instituto. Se iniciaron procesos civiles por indemnización de daños y perjuicios y se abrió un proceso penal como consecuencia de los sucesos acontecidos. No obstante, no se realizaron mayores gestiones ni investigaciones. En razón a este caso que yo les acabo de mencionar, vamos a tomar en consideración los artículos 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación a los artículos 19 y 1.1, que es el derecho a la vida, la integridad personal, los derechos del niño y la obligación de cumplir con estos derechos. Además,
una vez más de pronunciarnos sobre el artículo 7 de la Convención Americana en relación al 1.1, repito una vez más, el derecho a la libertad personal y la obligación de los estados de cumplir con todos los artículos establecidos en la Convención. Entonces, respecto del artículo 4 y 5 de la Convención Americana, la Corte mencionó en este caso que el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal no solo implica que los estados deban respetarlos, es decir, entiéndase, una obligación negativa, es decir, abstenerse de hacer cualquier cosa para, en buena cuenta, que estos derechos puedan ser desarrollados, sino que además requiere que el Estado adopte todas las medidas apropiadas para garantizarlos, es decir, una obligación positiva. Cuando hablamos en el derecho internacional de obligación negativa y obligación negativa es que el Estado se abstenga. Y obligación positiva es que el Estado haga, realice acciones concretas para poder lograr la eficacia de estos derechos. ¿Ok? En cumplimiento esto al artículo 1.1 de la Convención Americana. De acuerdo a esta sentencia, una de las obligaciones que ineludiblemente deben asumir los estados en su posición de garantes de los derechos fundamentales es de que las personas privadas de la libertad puedan procurarles las condiciones mínimas compatibles con su dignidad mientras permanecen en los centros de detención. Y acá quiero hacer también, antes de continuar, un pequeño stop. Doctores y doctoras, ¿qué es la dignidad? Recordemos un poquito las clases de derecho constitucional, las clases de filosofía del derecho que hemos llevado en la licenciatura. De acuerdo, y no solamente lo digo yo, sino que también nuestro Tribunal Constitucional ha adoptado esta postura, de acuerdo a la doctrina española, la dignidad humana es todo aquello que es inherente en buena cuenta, doctores y doctoras, al ser humano. Es todo aquello que es inherente al ser humano. Es la condición con la que nosotros nacemos y nosotros morimos, independientemente de las acciones que nosotros podamos realizar a lo largo de toda nuestra existencia. Nosotros somos dignos por el simple hecho de ser seres humanos. De acuerdo a la doctrina del Tribunal Constitucional, y ahí me gustaría mencionar el caso, en este caso lo pone sobre en relevancia, en el caso de Karen Mañuca, por ejemplo, el Tribunal Constitucional define que la dignidad humana es un derecho, es un principio y es un derecho. ¿Ok? De acuerdo a la doctrina española esgrimida por el gran jurista y ponente de la Constitución del 1978, de la Constitución Española de 1978, Gregorio Peces Barba, la dignidad es como un gran valor, es un gran principio. Y de este gran valor, este gran valor que es la dignidad humana, está compuesto por 4 subvalores, ¿ok? Que en buena cuenta son entendidos como la libertad, la igualdad, la seguridad y la solidaridad. Estos 4 subvalores ya están comprendidos dentro de lo que en buena cuenta se puede entender como dignidad humana, ¿ok? Entonces, todo esto, doctores, todo esto que yo les acabo de mencionar, o bueno, estamos refrescando porque yo entiendo que lo hemos visto en la licenciatura, en buena cuenta, eh, nos ayuda o nos lleva a poder aseverar de que una vez más, de que en buena cuenta los estados deben garantizar a todas las personas privadas de libertad y en especial pues a los niños, a las niñas y a los adolescentes que se encuentren privados de la libertad las condiciones mínimas compatibles con su dignidad mientras permanecen en los centros de detención. Respecto del artículo 7, que ya se había mencionado, que la Corte ya lo había mencionado en el caso Villagrán Morales o Niños de la Calle versus Guatemala, la Corte considera indispensable, o la Corte consideró en este caso indispensable destacar que la prisión preventiva es la medida más severa que se le puede aplicar al imputado de un delito, motivo por el cual su aplicación debe tener un carácter excepcional.
Yo sé que ustedes han escuchado en estas últimas fechas, pues, mucho sobre la prisión preventiva, lo hemos visto hace algunos días en los medios de comunicación, ¿no? Y entonces uno decía, pero de dónde se puede entender esto? Pues acá ya les voy dejando, doctores y doctoras, este es el precedente, digamos, que a nivel interamericano tenemos de esto de la prisión preventiva, el Instituto de Reeducación del Menor versus Paraguay, ¿no? Entonces, debe tener un carácter excepcional la prisión preventiva, como les mencionaba, no lo digo yo, lo ha dicho la Corte Interamericana, en virtud de que se encuentra limitada por el derecho a la presunción de inocencia, así como por los principios de necesidad, proporcionalidad indispensables en una sociedad democrática. ¿Vale? Eso en este caso. Asimismo, al respecto, la Corte Interamericana observa que la prisión preventiva debe ceñirse estrictamente a lo dispuesto en el artículo 7.5 de la Convención Americana, en el sentido de que no puede durar más allá de un plazo razonable, ni más allá de la persistencia de la causal que se invocó para justificarla. No cumplir con estos requisitos equivale a anticipar una pena sin sentencia, lo cual contradice principios generales del derecho internacional de los derechos humanos. Perdonen. En el caso de privación de libertad de niños, la regla de la prisión preventiva se debe aplicar con mayor rigurosidad, ya que la norma debe ser la aplicación de medidas sustitutorias de la prisión preventiva. Dichas medidas pueden ser la supervisión estricta, la custodia permanente, la asignación a una familia, el traslado a un hogar o a una institución educativa, así como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento y la libertad vigilada, por mencionarles algunos de los, digamos, de las salidas o de las opciones que brindaba la Corte Interamericana en relación a la prisión preventiva. La aplicación de estas medidas sustitutorias tiene la finalidad de asegurar que los niños sean tratados de manera adecuada y proporcional a sus circunstancias y a la infracción. Este precepto está regulado, además de la Convención Americana, en diversas reglas internacionales. ¿Vale? Entonces, doctores y doctoras, Instituto de Reeducación del Menor versus Paraguay del año 2004 respecto de la prisión preventiva y cómo debe entenderse que esta o qué otras medidas podrían adoptar los estados en lugar de las prisiones preventivas en lugar de los menores. Siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. El siguiente caso que vamos a analizar el día de hoy es un caso que llevó al Estado peruano ante la Corte Interamericana, que es el caso de los hermanos Gómez Paquillauri versus Perú, también del año 2004. El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado peruano por la detención y posterior asesinato de los hermanos Rafael Samuel y Emilio Moisés Gómez Paquillauri por los agentes policiales. Vamos a contextualizarles un poquito. Los hechos del caso se dan en el marco del conflicto armado que sufrió el Perú entre los años 1983 y 1993. De acuerdo a esta sentencia, entre este periodo de tiempo se vivió en el Perú una práctica sistemática de ejecuciones extrajudiciales de personas sospechosas de pertenecer a grupos armados, prácticas realizadas por agentes estatales siguiendo órdenes de jefes militares y policiales. El 21 de julio de 1991, en el distrito del Callao, los hermanos Rafael Samuel y Emilio Gómez Paquillauri, de 17 y 14 años de edad respectivamente, se dirigían al trabajo de su madre cuando fueron interceptados y detenidos por agentes de la Policía Nacional Peruana que buscaban personas involucradas con supuestos actos terroristas. Luego de su detención, fueron golpeados y luego introducidos en la maletera de un patrullero. La foto que ustedes pueden ver allí, perdonen, la pueden encontrar fácilmente en, en los buscadores de internet y es una foto real del caso. Fueron una de las, en ese estadio, ustedes recuerdan, pues no habían celulares, entonces esa foto fue de un transeúnte que pasaba y tomó la foto con una cámara pues fotográfica.
Posteriormente, los hermanos Gómez Pacuyauri fueron trasladados bajo custodia policial hasta un lugar llamado Pampa de los Perros, donde fueron golpeados a culatazos de escopeta y posteriormente asesinados mediante disparos con armas de fuego en la cabeza, tórax y otras partes del cuerpo. Sus cadáveres fueron llevados a una morgue en calidad de no identificados y luego fueron reconocidos por sus familiares. Los tribunales peruanos investigaron los hechos y determinaron la responsabilidad individual de los autores materiales. Sin embargo, a pesar de identificarse el presunto autor intelectual, este no había sido juzgado ni sancionado. Estos son los hechos del caso de los hermanos Gómez Paquillauri. Ahora bien, la Corte, en este caso, yo quisiera comentarles sobre el derecho a la integridad personal, que el artículo 5, en relación al artículo 1.1, que es la obligación de cumplir con lo establecido en la Convención Americana, el artículo 1, 6 y 9 de la Convención, y también es relacionado, como les había comentado antes, la Corte también puede hacer uso de otros instrumentos internacionales ratificados por los estados de la OEA para interpretar los artículos y desarrollar sus sentencias. Y en este caso cogeremos el artículo 1, 6 y 9 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Repito una vez más, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. En este caso, la Corte Interamericana estableció, como ya lo había hecho en anterior jurisprudencia, que una persona ilegalmente detenida se encuentra en una situación agravada y de vulnerabilidad, de la cual surge un riesgo cierto de que se vulneren otros derechos. Por ejemplo, el derecho a la integridad física, el derecho a la integridad personal y a ser tratada con dignidad. Igualmente, la Corte Interamericana ha señalado que basta con que la detención ilegal haya durado breve tiempo para que se configure dentro de los estándares del derecho internacional de los derechos humanos una conculcación a la integridad psíquica y moral, y que cuando se presentan dichas circunstancias es posible inferir, aun cuando no mediaran otras evidencias al respecto, que el trato que la víctima recibió durante su incomunicación fue tanto inhumano como degradante. En este caso, los hermanos Gómez Pacuillauri para la Corte Interamericana no solo fueron ilegal y arbitrariamente detenidos, sino que se les impidió que operaran en su beneficio en todas las salvaguardas establecidas en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es pertinente, también la Corte consideró que en este caso mencionar que el mero hecho de ser introducido en la maletera de un vehículo constituye una infracción al artículo 5 de la Convención que tutela la integridad personal, ya que cuando no hubiesen existido otros maltratos físicos o de otra índole, esa acción por sí sola debe considerarse claramente contraria al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Y como nosotros ya hemos revisado un poquito, la dignidad pues es un valor, es un principio, es un derecho que le es propio a todos los seres humanos por su simple condición de seres humanos. ¿Listo, doctores? Entonces, este es el caso contra Perú de los hermanos Gómez Paquillauri. Siguiente, por favor, siguiente diapositiva. Ahora, lo que nosotros vamos a ver, miren que respecto de todo esto, de todo lo que ha mencionado la Corte Interamericana, como les repito, hay variada jurisprudencia. Ahora, para el desarrollo de esta sesión específicamente hablando, yo he escogido, digamos, las sentencias más eh, que tienen que ver con todo lo que ustedes ya han venido revisando en las anteriores exposiciones para poder seguir el hilo conductor. ¿Vale? Ahora lo que vamos a revisar es el caso Hermana Serrano Cruz versus El Salvador del año 2005. El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la vulneración de la integridad personal de las hermanas Serrano Cruz y por la falta de investigación ante su desaparición. ¿Qué pasa con las hermanas Serrano Cruz en este caso? Los hechos se inician a partir del 2 de junio de 1982, cuando se dio la captura de las entonces niñas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, quienes tenían 7 y 3 años de edad respectivamente, por parte de militares integrantes del batallón
Atratlán del ejército salvadoreño durante un operativo militar conocido como Operación Limpieza, ¿m? En el municipio de San Antonio de la Cruz. Debido al mencionado operativo, la familia Serrano Cruz tuvo que desplazarse. Sin embargo, solamente la señora María Victoria Cruz Franco, madre de las niñas, y uno de sus hijos lograron cruzar el cerco militar. El señor Dionisio Serrano y sus hijos Enrique, Ernestina y Erlinda se dirigieron con un grupo de pobladores a las montañas. Mientras se encontraban ocultos, el señor Dionisio Serrano decidió ir a buscar agua a una quebrada cercana junto con su hijo, Enrique. Al quedarse solas, estamos hablando de niñas de 7 y 3 años, comenzaron a llorar y fueron descubiertas por las patrullas de militares quienes se las llevaron. Se interpusieron una serie de recursos a fin de ubicar su paradero. No obstante, no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables. Esos son los hechos del caso Hermanas Serrano Cruz versus El Salvador. Ahora, respecto de este caso, en este caso la Corte consideró que se había violado en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, entiéndase, garantías judiciales y protección judicial. Respecto al principio del plazo razonable contemplado en el artículo 8.1 de garantías judiciales de la Convención Americana, la Corte Interamericana había había establecido que era preciso tomar en cuenta 3 elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el que se puede desarrollar un proceso. Ojo al piojo con esto, doctores y doctoras, porque de acá vienen los estándares de lo que nosotros podemos entender como plazo razonable. Entonces, para tener en cuenta, repito una vez más, la razonabilidad del plazo en el que se desarrolla un proceso, tenemos que tener en consideración 3 puntos importantes. El primero, la complejidad del asunto. El segundo, la actividad procesal del interesado. Y tercero, la conducta de las autoridades judiciales. En el caso concreto de las hermanas Serrano Cruz, la Corte consideró que hubo una demora prolongada que se había dado en este caso en relación a las investigaciones y en descubrir el paradero de las niñas. Y que esta demora prolongada constituye en principio por sí misma una violación a las garantías judiciales. La falta de razonabilidad, sin embargo, podía ser desvirtuada por el Estado si éste exponía o probaba que la demora tenía directa relación con la complejidad del caso, con la conducta de las partes en el caso, cosa que en su momento pues no se dio, ¿no? Respecto de la presunta violación al derecho a la familia, el derecho al nombre y a los derechos del niño contemplados en los artículos 17, 18 y 19 de la Convención Americana, acá surge algo bastante interesante, porque en el desarrollo del caso, y eso se me había olvidado mencionarles al principio del mismo, era de que se había interpuesto una excepción en razón al tiempo. ¿Por qué? Porque los hechos que se ocurrieron en El Salvador se sucedieron antes de que El Salvador ratificara, pues, o ratificara a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y aceptara la competencia contenciosa de la Corte. Es por eso que respecto de la presunta violación de estos derechos, la Corte no se pronunció, ¿vale? Pero sí se declaró competente para pronunciarse respecto del plazo razonable, porque a pesar del tiempo transcurrido, en buena cuenta, pues no las víctimas en este caso, que en buena cuenta no solamente constituirían las niñas, sino los familiares de las niñas, pues no habían obtenido una respuesta por parte del Estado sobre el paradero de las niñas y es por ello que se presumía que estas pues habían fallecido, ¿no? En buena cuenta esto, doctores y doctoras. Eso también, al principio también del esto, y aprovecho la oportunidad para mencionarles, a nivel del procedimiento de la Corte Interamericana no existe un código procedimental interamericano, ¿vale? Es por eso de que todo lo que nosotros manejemos a nivel de teoría del proceso, y siempre que esté de acuerdo con lo establecido en la Convención Americana, pues se pueden aplicar, como son excepciones preliminares por el tiempo, y por la materia, etcétera, etcétera, ¿vale? Listo, doctores. Entonces, ya, dada esta pequeña precisión, continuamos con la exposición.
El siguiente caso que vamos a analizar es el caso de las niñas Yanni Bosico versus República Dominicana del año 2005. Este caso es bastante interesante. Siguiente diapositiva, por favor, porque se refiere al derecho a la nacionalidad que deben tener y al derecho al nombre que deben tener los niños y las niñas. Este caso se refiere específicamente a la responsabilidad internacional del Estado por la negación de la emisión de las actas de nacimiento a favor de Dilcia Jan y Violeta Bosico a través de las autoridades del Registro Civil de República Dominicana y las perjudiciales consecuencias que dicha situación generó en ellas. A ver, señorita Gabriela, no sé si me estará escuchando, por favor, es la siguiente diapositiva, por favor, para que las y los personas que nos están acompañando ahora puedan tomar una nota. ¿Vale? Gracias. Entonces, los hechos del presente caso se iniciaron el 5 de marzo de 1997, cuando comparecieron ante la oficina denominada Oficialía Civil de Sabana Grande de Boyá, las madres de estas dos niñas, la primera de 10 años y la segunda de 12 años, con la finalidad de solicitar el registro tardío de sus nacimientos. ¿Qué había sucedido acá, doctores y doctoras? Estas madres eran dominicanas, pero los padres de los niños eran haitianos, ¿vale? Las niñas habían nacido en República Dominicana y su ascendencia era haitiana. A pesar de contar con los documentos requeridos, se denegó el registro de las niñas. A pesar de haber presentado una demanda a favor de las niñas, esta fue denegada dentro de República Dominicana. ¿Por qué? Porque ¿qué aducía República Dominicana, doctores y doctoras? Que podía, dentro de República Dominicana, o a nivel del derecho internacional, como ustedes recordarán también de las clases de licenciatura, existen dos formas o dos doctrinas o dos medios para que uno obtenga la nacionalidad. Tenemos el jus soli y el jus sanguinis. A través del jus soli o el derecho de suelo se presume que todas las personas que nazcan dentro de determinado territorio pues tienen la nacionalidad del territorio dentro del cual han nacido. Y también el jus sanguinis, que a través de esta teoría o de esta doctrina se presume que uno hereda la nacionalidad de los padres, ¿no? En República Dominicana se presume el jus soli, o se aplica la teoría del jus soli, pero en buena cuenta, doctores y doctoras, para en República Dominicana hay una excepción, que que no podrán adquirir la nacionalidad dominicana los hijos de personas que se encuentren en representación diplomática o que estén de tránsito en el país. Esa es una de las excepciones para aplicar el principio de jus soli en República Dominicana. Y lo que se había entendido en este caso por parte de las autoridades dominicanas es que los padres de estas niñas, al ser haitianos y al no encontrarse ya en el espacio, en el territorio pues, de República Dominicana, pues las niñas estaban dentro de esta excepción y por ende no se les podía emitir el certificado de nacimiento respectivo, ¿no? En razón de esto, y en razón de este caso, la Corte se pronuncia respecto de los derechos del niño a la nacionalidad, igualdad ante la ley, reconocimiento de personalidad jurídica, derecho al nombre y obligación de respetar los derechos. En este caso, la Corte manifestó que la importancia de la nacionalidad reside en que ella, es decir, la nacionalidad, permite que el individuo adquiera y ejerza los derechos y responsabilidades propias de la pertenencia a una comunidad política. Como tal, la nacionalidad es un prerequisito para el ejercicio de determinados derechos. Claro, la Convención Americana, además menciona la Corte, recoge el derecho a la nacionalidad de un doble aspecto. Uno, el derecho a tener una nacionalidad desde la perspectiva de dotar al individuo de un mínimo de amparo jurídico en el conjunto de relaciones al establecer su vinculación con un Estado determinado. Y el de proteger al individuo contra la privación de su nacionalidad de forma arbitraria, porque de ese modo se le estaría privando de la totalidad de sus derechos políticos y aquellos derechos civiles que se sustentan en la nacionalidad del individuo. Claro, doctora, si nosotros, simplemente nosotros haciendo un pequeño ejercicio y ubicándonos aquí en Perú, para que nosotros podamos ejercer cualquier tipo de derecho, siempre se nos va a pedir o el DNI amarillo si eres menor de edad, o el DNI electrónico o el azul si eres mayor de edad. Si no tienes eso, no puedes registrarte, no puedes tener acceso a la salud, a la educación, no tienes derecho o acceso a ningún tipo de estos derechos. Entonces, miren lo importante que es el derecho a la nacionalidad.
Eh, la Corte, en este caso, consideró que el principio de derecho imperativo de protección igualitaria y efectiva de la ley y no discriminación determina que los estados, al regular los mecanismos de otorgamiento de la nacionalidad, deben abstenerse de producir regulaciones discriminatorias o que tengan en su defecto efectos discriminatorios en los diferentes grupos de una población al momento de ejercer sus derechos. Asimismo, establece, miren, qué interesante, porque la Corte ya le está diciendo en buena cuenta a los estados cómo tienen en buena cuenta que elaborar o bajo qué estándares tienen que elaborar estos principios o estos mecanismos que van a regular la nacionalidad. Y en esta sentencia también la Corte le indica que los estados tienen la obligación de adoptar este, prácticas o legislación eh, cuya aplicación favorezca o no favorezca que las personas pues tengan en buena cuenta nacionalidad o en todo caso que no aumente la cantidad de personas apátridas. Como ustedes saben, la apatria es el nombre que se le da a aquellas personas o aquella situación jurídica en la cual una persona pues carece de nacionalidad, ¿no? Eh, y en este caso, la Corte menciona que la patria tiene como consecuencia imposibilitar el goce de los derechos civiles y políticos de una persona y ocasionar una condición de extrema vulnerabilidad. ¿Vale? Y finalizando ya respecto al derecho a la nacionalidad, al nombre y a la personalidad jurídica, la Corte consideró que no cabría bajo ninguna circunstancia que el Estado hubiese aplicado a las niñas Jan y Bosico la excepción referente a los hijos de una persona en tránsito, ya que las madres de las presuntas víctimas pues, eran dominicanas y las niñas nacieron en la República Dominicana, siendo esta última condición establecida en el artículo 11 de la Constitución de República Dominicana para que las niñas en buena cuenta hubieran podido obtener la nacionalidad. ¿Vale? Eso, doctores y doctoras, respecto de este caso súper interesante de Jan y Bosico versus República Dominicana. Y siguiendo, por favor, siguiente diapositiva, por favor, señorita Gabriela, si me pudiera apoyar, nos vamos a la diapositiva de Atala Rifo. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Atala Rifo versus Chile. Esta es una sentencia, entre comillas, un tanto más reciente, del año 2012, del caso de Atala Rifo versus Chile. Tal vez ustedes han tenido la oportunidad de revisarlo, doctores y doctoras, en algún curso que hayan llevado otra vez en la Academia de la Magistratura o tal vez en alguna maestría, pero es necesario que lo mencionemos aquí, porque aquí, doctores y doctoras, en esta sentencia es que se habla mucho del interés superior del niño. ¿Vale? El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por el trato discriminatorio y la interferencia arbitraria en la vida privada y familiar de la señora Karen Atala Rifo, debido a su orientación sexual en el proceso judicial que resultó en el retiro de la custodia, del cuidado y custodia de sus 3 menores niñas. Los hechos del presente caso se inician en el año 2002, cuando Karen Atala Rifo decidió finalizar su matrimonio con Ricardo Jaime López Allendez, con quien tenía 3 hijas de iniciales M, B y R. Como parte de la separación de hecho, establecieron por mutuo acuerdo que la señora Karen Atala mantendría la tuición y el cuidado de las 3 niñas en la ciudad de Villarrica. En noviembre de 2002, la señora Emma de Ramón, compañera sentimental de la señora Atala, comenzó a convivir en la misma casa con ella y con sus 3 hijas. En enero del año 2003, el padre de las 3 niñas interpuso una demanda de tuición o custodia ante el juzgado de menores de Villarrica. En octubre del año 2003, en el juzgado de menores, este juzgado de menores rechazó la demanda de tuición. En marzo del 2004, la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la sentencia. En mayo de 2004, la cuarta sala de la Corte Suprema de Justicia de Chile acogió el recurso de queja presentado por Ricardo Jaime López Allende y le condició la tuición definitiva. En este caso, doctores y doctoras, además, que si bien es cierto, es un caso que se orienta mucho al respeto por la orientación sexual de las personas y la no discriminación por este hecho, la Corte, dentro del desarrollo de esta sentencia, del desarrollo de su jurisprudencia, toma y menciona que los niños y las niñas
son titulares de los derechos establecidos en la Convención Americana, además de contar con todas las medidas especiales de protección contempladas en el artículo 19 sobre los derechos del niño de los niños que ya los hemos mencionado anteriormente, las cuales deben ser definidas según las circunstancias particulares de cada caso concreto. En el presente caso, establece la Corte Interamericana, observa que el artículo 8.1 de la Convención consagra el derecho a ser oído que ostentan todas las personas, incluidos los niños y las niñas, en los procesos que determinan sus derechos. Respecto de esto, la Corte determinó que a las niñas no se les había oído o en su defecto no se había tomado en consideración lo que ellas manifestaban, si ellas se encontraban a gusto viviendo con la madre y la pareja de la madre, o si en su defecto querían irse con el padre, ¿no? Entonces, miren qué importante, porque acá la Corte ya va estableciendo que los niños y las niñas tienen derecho, pues, a que se escuche su, eh, lo que ellos tengan que decir, pues, en audiencia, ¿no? La Corte, además, en este caso, establece o reiteró que los niños y las niñas ejercen sus derechos de manera progresiva a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía personal. En consecuencia, al aplicar el derecho, sea en el ámbito administrativo o en el judicial, se debe tomar en consideración las condiciones específicas del menor de edad y su interés superior para acordar la participación de éste según corresponda en la determinación de sus derechos, ¿no? Y en buena cuenta, en este caso, la Corte considera, como yo ya les había mencionado, que en la Corte Suprema de Justicia no explicó en su sentencia cómo evaluó, tomó en consideración las declaraciones o preferencias hechas por las menores de edad, pues em, la Corte concluyó que la resolución de la Corte Suprema de Chile violó el derecho de las niñas a ser oídas y de ser debidas y de ser tomadas en cuenta debidamente, ¿no? Y esto iba en contra del artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación al artículo 19, derecho de los niños, y el 1.1, obligación de respetar y cumplir todos los derechos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Eso en buena cuenta, doctores y doctoras, respecto del caso Atala Rifo versus Chile del año 2012 de los niños y niñas. Yo creo que ya con esta información, como diría una doctora a la que yo admiro mucho y que fue en su momento también mi profesora, ya los he torturado bastante. Entonces, ahora sí, a mí me gustaría oírles, a escuchar sus preguntas, por favor, alguna pregunta, duda o consulta que ustedes tuvieran respecto de los casos que nosotros hemos mencionado, respecto de los puntos que hemos tomado en consideración. Miren que hemos hablado de prisión preventiva, tuición del menor, hemos hablado sobre el derecho que tienen los niños a ser oídos en audiencia. Entonces, me gustaría, para que también nos quede el tiempo prudencial y no se nos quede cortito, para poder absolver todas las preguntas, dudas o consultas que ustedes puedan tener. Entonces, doctores y doctoras, los invito, por favor, a que puedan realizar todas las consultas que ustedes consideren pertinentes. Sí, doctora, disculpe, todos los participantes que desean hacer alguna pregunta pueden presionar la opción de levantar la mano para así poderles dar la palabra. Muchísimas gracias. A ver, doctores, yo les digo, no, acá también tengo el nombre. Entonces, no me gustaría llamarlos uno por uno, creo que no es lo propio, pero sí me gustaría, yo sé que todo esto que hemos conversado por ahí les ha causado tal vez alguna duda, alguna consulta, entonces para mí es muy importante, como les digo, tener el tiempo necesario para poder absolver cualquier pregunta, duda o consulta que ustedes puedan tener. En buena cuenta, antes de que también ustedes puedan mencionarles, reiterarles que como material adicional se les está proporcionando un artículo donde se desarrolla de manera muy clara la jurisprudencia que la Corte Interamericana a nivel de doctrina pues, ha tenido, ¿no? En relación a los casos que he expuesto el día de hoy y además de un informe de la Comisión Interamericana, porque recuerden que al principio de esta disertación mencionábamos que
uno de la labor de la Comisión Interamericana era promover los derechos humanos y esta promoción se puede hacer también a través de informes que en este caso pueden ser a través de países, pueden ser anuales o pueden ser temáticos. En el caso nuestro, yo he escogido un informe temático del año 2017 que en buena cuenta también menciona jurisprudencia de la Corte Interamericana respecto de los derechos de los niños y las niñas y de los adolescentes, y que creo que también les va a servir a ustedes para poder aplicarlo ya en su desarrollo profesional. Entonces, de acuerdo a esto, doctores, tenemos 115 participantes. Ya mencionado esto, por favor, y también las diapositivas, recuerden que también las tienen a vuestra disposición, y si tuvieran alguna pregunta, duda, o digamos, después de la resolución de preguntas del día de hoy, si todavía les quedara alguna pregunta, duda o consulta, pues yo encantada de poder absolverlas a través de este correo electrónico. Pero como nosotros no me gusta que, como les comentaba, que nada se nos quede pues en el tintero, ahora por favor, doctores y doctoras, yo estoy abierta a cualquier pregunta, duda, consulta, inclusive comentario que tengan a bien hacer, porque en buena cuenta ustedes han visto que la Corte cuando interpreta es muy pro homine, muy pro persona, ¿no? Muy garante de los derechos, específicamente de los derechos convencionales, de los derechos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, por favor, si ustedes también quisieran aportar algo, mencionar algo, también todas sus intervenciones son bienvenidas, doctores. Entonces, con este preámbulo, por favor, le cedo la palabra para que ustedes puedan hacer las preguntas que consideren pertinentes o los comentarios también que consideren pertinentes respecto de la exposición desarrollada el día de hoy. Sí, doctora, tenemos dos preguntas. La primera es del doctor Joe. Por favor, active su audio. Muy, aló. Sí, Buenos doctor días. Joe, buenos días. Sí, muchas gracias. Buenos días. Felicitarle por su brillante exposición. Gracias, doctor. La consulta, la pregunta o interrogante es si a los adolescentes infractores a la ley penal se le debe aplicar para efectos de una sanción o una Ujú, sentencia, los criterios de la determinación judicial de la pena bajo el sistema de tercios. Esa ujú. es una. Dos, si dentro de los criterios de la determinación de la pena se debe considerar también la remisión. Muchas gracias. Muy amable, doctor. Muchísimas gracias por su pregunta. Doctor, en razón a lo que usted me acaba, a la pregunta que me acaba de plantear, doctor, yo sería muy práctica y en buena cuenta, cuando estamos hablando de adolescentes infractores, yo me remitiría a los considerandos que la Corte estableció en el caso del Instituto de Reeducación del Menor versus Paraguay del año 2004, ¿no? En buena cuenta, doctor, que, mm, que en el caso de las sanciones a los menores infractores, solamente la privación de su libertad personal debe hacerse de manera excepcional, solo debe hacerse de manera excepcional. Y en buena cuenta, doctores, estimado doctor Joe, que en este caso, los principios de necesidad y proporcionalidad, pues también estén presentes al momento de aplicarlo, ¿no? No sé si usted sea juez tal vez, pero al momento de resolver, como le comentaba, yo me ceñiría muchísimo al considerando 228, 229 y 230 de la sentencia del Instituto de Reeducación del Menor del año 2004, en donde la privación privativa de la libertad y lo que usted también nos estaba mencionando, sea solo en buena cuenta para menores infractores, sea solo de manera ya muy, digamos, cuando no queda ya otra alternativa, ¿no? Por ahí nosotros también revisando la legislación penal y la legislación del derecho de familia, podríamos, qué sé yo, decantarnos por un tipo de libertad vigilada, un tipo de programa de enseñanza y de formación profesional, ¿por qué no? U otras posibilidades alternativas que se nos podría brindar y que, dicho sea de paso, no estarían tan
tan fuera de la norma, porque como le comentaba, esto está ya dentro de los estándares interamericanos en estos casos concretos que se pudieran aplicar directamente para lograr la reeducación del menor, porque nunca no nos olvidemos tampoco, dicho sea de paso, que uno de los aspectos importantes de la dación de las penas es, en buena cuenta, estimado doctor, de que una persona pueda resocializarse. En el caso de los menores también reeducarse, ¿no? Entonces, al momento de aplicar esto que nos ha mencionado la Corte Interamericana y lo que usted nos mencionaba, yo diría que tenemos que ser súper prácticos y ver, no solamente aplicar la norma por aplicarla, sino, de acuerdo al caso concreto, verificar qué tanto nos va a ayudar para el fin supremo que nosotros queremos alcanzar, que en buena cuenta es la reeducación del menor, que este menor pueda integrarse posteriormente a la sociedad y en su defecto también darle las armas necesarias para que pueda lograr ello, ¿no? A través de los procesos de enseñanza que se le puedan dar también dentro de estos institutos de pena privativa de libertad para los menores. No sé, espero que con ello yo haya podido responder su pregunta, doctor. Y en buena cuenta, si no lo hice, también le agradecería que me lo dijera para poder absolverla o, digamos, dar digamos, otros ítems que creo que también podrían apoyar la respuesta que yo pudiera darle. Muchísimas gracias, doctor Joe. Listo. A ver, si hubiera, no sé, alguna pregunta más. Las personas que no encuentren la opción de levantar la mano está en participantes y ahí pueden levantar la mano para que puedan hacer su pregunta. Por- Sí, doctora, tenemos, a ver, la siguiente pregunta del participante Román César. Por favor, active su audio. Gracias. Aló. Aló, sí, doctor, ¿cómo le va? Doctora, buenos días. Buenos días, doctor Román. Doctorita, bueno, felicitarle primeramente por la brillante exposición que nos ha dado a Muchas gracias. conocer respecto a menores de edad. Y justamente quien le habla trabaja en la Fiscalía de Familia y muchas veces, pues, los casos de menores siempre nos traen ahí un poco a las dudas cuando se interviene un adolescente infractor. Ujú, Entonces, ¿qué hacer? ¿Hasta qué medida se podría tener en cuenta respecto de para disponer el internamiento de un adolescente infractor cuando ha sido en flagrancia delictiva, ¿no? En muchos de los casos, a veces, ujú, en la generalidad de casos, vemos pues por hurto agravado, robo agravado. ujú, Entonces, ese adolescente incluso tiene antecedentes solamente a nivel policial, un antecedente ujú. por otro tema de hurto hace un mes atrás. Entonces, ¿hasta qué medida se puede disponerse el internamiento de un adolescente infractor por temas contra el patrimonio? ¿O es que necesariamente podríamos nosotros de repente convocar a una remisión o necesariamente tendríamos que judicializar el caso porque son temas, por ejemplo, relevantes en tema de robo agravado, hurto agravado? Ese es lo Claro. clásico, ¿no? Ujú, Esa es mi pregunta, doctora, porque muchas veces nosotros tenemos las dudas. Si disponemos el internamiento, el juzgado no lo nos da, ¿no? No nos concede ujú, porque tiene domicilio conocido, está estudiando el adolescente, pero tiene antecedentes policiales ya de ujú. haber cometido ya varias infracciones. Entonces, ¿qué hacer en esos casos, doctorita? Esa más que todo, ¿de qué medida más o menos podría tomarse en cuenta esos puntos, doctorita? Gracias. Gracias, doctor Lipa. No, muchísimas gracias por su pregunta. Yo también he tenido la oportunidad de ser parte del cuerpo del Ministerio Público y yo les digo, estas situaciones generalmente sí se presentaban y uno queda en la duda, ¿no? De acuerdo a la jurisprudencia interamericana, dicen que para dictar el internamiento tiene que ser ya como la última opción, ¿no? La última ratio. Pero si nos vamos al caso concreto, doctores y doctoras, nosotros también tenemos una legislación interna que nos rige y en razón de ello, pues nosotros tenemos que adecuarnos a ello. En el caso del Poder Judicial y el Ministerio Público, ustedes no me van a dejar mentir, si no aplicamos la norma ya establecida, después inclusive podemos ser objeto de un procedimiento de sanción en la OCMA
o algo similar, ¿no? En todo caso, estimado doctor Román, lo que yo le aconsejaría, salvo mejor parecer, es que cuando nos encontremos dentro de alguna situación similar, en buena cuenta, se puedan, ya cuando ya tenemos algún tipo de antecedente y tal vez como teniendo en consideración cuando hagamos el informe o hagamos el documento respectivo, podamos usar alguno de los argumentos de las sentencias que hemos revisado hoy en buena cuenta y ya dependerá del juez si nos otorga digamos, este internamiento, sí o no, ¿no? Pero nosotros estamos cumpliendo con la norma, nosotros estamos solicitando lo que la norma nos permite, porque dicho sea de paso, no estamos yendo más allá, ¿vale? Y en razón de ello podríamos sustentarlo en razón de que, bueno, hay proporcionalidad, teniendo en consideración que no es la primera vez, recordemos que ya estamos hablando de menores que son reincidentes de respecto de un caso, de un hecho concreto, y en razón de eso, yo creo que sí se podría solicitar el internamiento, repito una vez más, en caso de reincidencia. Este, si ustedes desean, creo que ahora no puedo, pero pueden ustedes buscar la sentencia completa del caso y del internamiento, el caso que yo les decía del año contra Paraguay, doctores, doctoras del año 2004, Instituto de Reeducación del Menor versus Paraguay, y en razón de ello yo creo que van a encontrar ustedes elementos bastante importantes en su argumentación, ya sean ustedes jueces, ya sean fiscales, al momento de redactar pues la documentación respectiva para poder remitirla al juzgado y el juez ya en virtud de su calidad de su propia labor, determinará si esto procede o no. Pero como le digo, doctores, yo diría, si la ley lo permite, pues apliquémoslo, apliquémoslo, apliquémoslo. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una primera oportunidad, ya estamos hablando de una situación de reincidencia. Y hasta donde sé, al menos en el Perú, la gran mayoría de establecimientos de internamiento para menores, estimado doctor, sí cumple con los requisitos establecidos en la sentencia, ¿no? Salvo alguno por ahí, uno u otro caso, pero la gran mayoría de estos establecimientos se cumplen con estos requisitos establecidos previamente en el sistema interamericano. Muy amable, doctor. Creo que el doctor Alain y el doctor Estanislao también tienen preguntas, doctora, estimada señorita Gabriela, si usted me podría Sí, apoyar con doctor. ellos. A ver, con el participante Alain Montalvo, active su audio, por favor. Buenas tardes, ¿se me escucha? Buen día. Sí, sí, buenos días, doctora Alain. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias. Agradecerle por su genial ponencia. Ha sido muy buena. Agradezco también todos los casos que ha usted citado de la Corte Interamericana y demás, ¿no? La Convención. El tema que nos convoca hoy es el niño y el adolescente en el ámbito penal. Doctora, hay algo que también estamos descuidando y olvidando, es que nuestra justicia de adolescentes está atravesando una transición, ¿no? Estamos atravesando de un tema de justicia retributiva a un tema de justicia restaurativa. Ya el Ministerio Público ha innovado ya desde el 2010 el programa que se llama Justicia Juvenil Restaurativa, en donde justamente lo que se evita es de que el adolescente, si bien es cierto que el internamiento es de última ratio, a su vez, también exige que los estados puedan acomodar a los adolescentes en programas que se puedan hacer su rehabilitación de una forma basada en programas educativos, programas de contacto directo incluso con la víctima, con agresor y víctima. Yo he sido parte de este programa, doctora, de Justicia Juvenil Restaurativa, y el cual en el periodo del año 2017 y 2018 hemos atendido 109 adolescentes acá en el departamento de Arequipa, solamente en 3 distritos, y con un nivel de reincidencia de 3%, o sea, solamente el 3% ha reincidido. En cambio, el resto de adolescentes se han reincorporado, se ha trabajado con ellos la reinserción laboral, la reinserción educativa, se les ha restituido derechos como el acceso a la salud, etcétera. Sin embargo, doctora, yo me encuentro con un conflicto, o un dilema, ahora que me encargo de litigio y tramitar el tema de variaciones y semilibertades de adolescentes internados en el centro juvenil, por ejemplo, de Arequipa, de Lima, etcétera, porque
Pero ¿qué está ocurriendo? Muchos juzgados y muchas fiscalías no están aplicando la remisión, ¿no? Como comentó el doctor anteriormente, siguen viendo que por el simple hecho de ser reincidente, ese adolescente tendría que ser internado en un centro juvenil. Pero pongámonos en este lado, pongámonos el lado del agresor, del adolescente. Por ejemplo, acá en Arequipa, doctora, existen en promedio 160 adolescentes internados en el Centro Juvenil Alfonso Ugarte y solamente un psicólogo y 2 trabajadoras sociales para rehabilitar a estos adolescentes. Imagínense la repercusión penal que va a tener internar a estos adolescentes y a cambio no van a recibir un tratamiento completo, multisectorial, de rehabilitación. Entonces, lo más probable es que todos o la mayoría de estos adolescentes que ingresan a este centro juvenil, pues cuando sean adultos, empiecen a delinquir ya desde otro límite de la acción penal, porque ya van a ser adultos, ¿no? También, doctora, quería comentarle de que tenemos un código de responsabilidad penal del adolescente que ha sido publicado, aprobado en el 2017 y ha sido reglamentado en el 2018. Sin embargo, solo operan la sección 7 y 8 de este código de responsabilidad penal y muchas veces existe conflicto, por decirlo así, o contradicciones con el código del niño y el adolescente. Mi pregunta va, ¿cree usted que ya se debe aplicar en plenitud todo el código de responsabilidad penal? De responsabilidad penal del adolescente, me refiero. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Muchísimas gracias más bien por su comentario y por su intervención, estimado doctor Alain. Voy a empezar respondiendo a la pregunta y luego, si me permiten, también un comentario a lo que usted amablemente ha tenido la gentileza de compartir con nosotros esta mañana. Doctor, sabemos de que si hay normas que se están contraviniendo, pues se tiene que aplicar la de mayor rango. En este caso sería el Código del Niño y del Adolescente. Entonces, si por ahí encontramos algo que no está o que no va de la mano con el código, yo creo que la subsiguiente norma pues no se podría aplicar, ¿no? Salvo que nosotros interpretemos de otra manera, porque sabemos que también en el derecho existen otros tipos de interpretación. Entendamos de que el nuevo Código Penal del Adolescente pues ya está derogando lo establecido respecto de estos puntos en el Código del Niño y del Adolescente, ¿no? Pero en buena cuenta, doctor, hasta ahora, hasta donde yo tengo entendido, no ha habido un pronunciamiento general que nos pueda decir esto, ya sea de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional. En buena cuenta, doctor, yo cuando me he visto en conflictos para saber qué norma debo aplicar y siguiendo la doctrina de los derechos humanos, siempre he aplicado la que es más pro homine, más pro persona, la que protege más los derechos fundamentales del ser humano. Y en razón de ello es que yo he aplicado esa norma y hasta la fecha, doctores, yo le digo, he tenido muy buenos resultados. Entonces, le repito una vez más, como usted mencionaba, si vemos por ahí que una norma se está contraviniendo con otra, uno debe aplicar la que sea más protectora para el menor, en este caso para el adolescente, ¿no? La que le brinde, digamos, el criterio interpretativo, el juez más protector para el menor infractor, en este caso. Esa sería, para mí, esa sería la salida en un primer plano y obviamente bien fundamentado, porque no, además de ya algunas sentencias que ha dado nuestro Tribunal Constitucional con jurisprudencia, ahora que está, no que esté de moda, sino que cada vez se está usando más porque cada vez se está conociendo más sobre el sistema interamericano, con jurisprudencia que haya dado la misma Corte Interamericana al respecto, ¿no? Y por qué no, revisen por favor en este estadio, les vuelvo a invitar por favor que revisen el informe de la Comisión Interamericana, porque la Comisión también hace como un pequeño resumen de toda la jurisprudencia que ha hecho la Corte respecto de los niños, niñas y adolescentes. Es más, ese informe es del 2017. Hay un informe, si ustedes entran, por favor, busquen Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay un informe sobre los adolescentes privados de libertad en Estados Unidos. Y ahí la comisión también saca algunos estándares que ha tenido la Corte Interamericana respecto del internamiento de adolescentes. Obviamente que en Estados Unidos no se aplica, pero es un buen material, les digo, de consulta, porque ahí van a encontrar resumidos algunos ítems determinados de las sentencias que me parece que a ustedes les podría servir muchísimo
para su desarrollo profesional. Y estimado doctor, teniendo en consideración lo que usted nos ha mencionado sobre que solo, por ejemplo, en ciertos centros de rehabilitación, pues solo se cuentan con una psicóloga, con 2 trabajadores sociales, teniendo en consideración, por ejemplo, que de la Universidad Nacional de San Agustín o que de la Universidad Católica de Santa María, de la Universidad San Pablo, por ejemplo, salen año tras año una cantidad considerable de psicólogos, una cantidad considerable de trabajadores sociales, de sociólogos, de también, ¿por qué no mencionar también hasta de psiquiatras a nivel de la región, por ejemplo, de Arequipa, y lo mismo puede suceder en Tacna, lo mismo puede suceder en Tumbes, lo mismo puede suceder en Lima, doctores y doctoras, ¿por qué no replantear a través de esto en las políticas públicas que el Estado ya está llevando a cabo? Nosotros podemos hacerlo. Recuerden que a través de ¿cómo nosotros podemos plantear estas políticas? A través de los actores, de unos actores que puedan ser escuchados. Nosotros como sociedad civil, no sé, tal vez alguno o alguna es parte de algún ONG, podría utilizar esto, ¿vale? Tener en consideración, por ejemplo, doctora, la India tiene un conocimiento de esto, tenemos estadísticas con las que podemos trabajar, por ahí hacerlo llegar a algún congresista. Recuerden que tenemos las semanas de representación virtual. Podríamos alcanzarles algún proyecto de ley para que puedan ser discutidos en el Pleno y poder reorganizar esto, ¿no? De que al menos en los centros de reeducación de los menores se tenga mínimo 3 psicólogos, ¿no? Hombre, yo creo que, como les repito, todos los años de las universidades salen promociones de 40, 50 personas capacitadas, en todo caso, y inclusive estaríamos dando oportunidades laborales en razón a ello. Si estamos trabajando ahora en el Ministerio Público y por ahí vemos que lo que estamos aplicando a través del Ministerio Público nos está sirviendo, ¿por qué no alcanzarle una propuesta a nuestros decanos? Recuerden que también tenemos la Junta de Decanos, que se reúne, me parece, 1 o 2 veces anualmente. Ahora, bueno, dada la pandemia, de vía virtual, pero si no tenían que viajar, me parece que era en Lima, en las reuniones, para que se diga, mira cómo se está trabajando en Tumbes, mira lo que estamos haciendo en Tacna, mira lo que estamos haciendo en Arequipa, mira lo que estamos haciendo en Ancash, ¿no? Y lo que nos está sirviendo para que a la par pueda ser replicado a través, porque siempre tiene que ser con conocimiento de la Fiscalía de la Nación, a través de todas las sedes judiciales. Entonces, yo creo, doctores, que intercambiar estas experiencias y sobre todo teniendo la oportunidad de tener estos espacios de intercambio académico nos puede servir muchísimo para, digamos, llegar a las cabezas con políticas que ya se hayan instaurado a nivel de las instituciones y que hayan sido exitosas y que, ¿por qué no?, puedan replicarse a nivel nacional. Recordemos que el nuevo Código Procesal Penal empezó no en la misma Lima, empezó a través de las provincias, vieron cómo se estaba aplicando, vieron que daba resultado y poco a poco se fue implementando a nivel nacional. ¿Por qué no hacerlo también con políticas exitosas que se hayan tenido en relación pues a la materia que el día de hoy nos ha reunido el día de hoy, ¿no? ¿Por qué no? No sé, yo se los dejo de idea. ¿Podríamos hacerlo? Se podría hacer. Recuerden que a través de la sociedad civil también podemos alcanzar ello. Gracias más bien una vez más por su intervención, doctora Alain. Señorita Gabriela, si hay más preguntas, por favor. Sí, doctora, tenemos 2 preguntas más. Uno del participante Stanislao, por favor, active su audio. Doctor Estanislao Quispe, muy buenos días, le escuchamos. Doctora, muy buenos días. Bueno, en primer lugar, felicitarlo por su magnífica exposición. En segundo lugar, me pregunta a lo siguiente. El doctor Joe había preguntado ya con respecto a la determinación de las medidas socioeducativas. El Código de Responsabilidad Penal del Adolescente señala un criterio para el cómo se debe aplicar las penas. Lo que pasa es que no se señala específicamente cómo se determinan las medidas socioeducativas. Muchos jueces, he visto yo aquí en Ayacucho, donde no yo no trabajo, yo trabajo en Purímac, en Ayacucho aplican este sistema de tercios que señala el Código Penal, que está regulado para los adultos. Entonces, me gustaría escuchar tu criterio. ¿Qué es lo que usted opina con respecto a la forma como en algunos casos se aplica el sistema de tercios y en algunos otros casos simplemente nos estamos basando en lo que es el principio de interés superior y el principio de educabilidad? Y sin embargo, estos resultan siendo demasiado ambiguos porque no existen límites, no existen, digamos, así como en el sistema de tercios, no existe un límite. Entonces, no sé, me gustaría escuchar su opinión, doctora, con respecto a este tema, porque en verdad, quienes trabajamos en el ámbito de la
justicia penal de adolescentes, tenemos problemas al momento de la determinación de la medida socioeducativa. Muchas gracias, doctora. Doctor Estanislao, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su pregunta. Y como usted bien dice, a veces como que puede surgir confusión, ¿no? Yo también, cuando yo estaba haciendo una investigación al respecto y le he dicho, he estado buscando doctrina, alguna sentencia tal vez del TC o de la Suprema, y hasta ahora, perdónenme, si ustedes tienen alguna, les agradecería que nos la pudieran proporcionar a todos por aquí. Hasta ahora no he encontrado algo que me ayude a determinar, mire, este es el camino que hay que seguir, o esto es como tal, como que se debería aplicar, ¿no? Al menos hasta la fecha. Entonces, doctor, en buena cuenta acá nos encontramos respecto de un vacío legal, porque si bien es cierto, nos dicen que tenemos que hacer, pero no nos dicen cómo se debería aplicar, ¿no? Como usted bien dice, en algunos casos todavía se sigue diligenciando todo ello a través del interés superior del niño, otros optan ya por la medida de los tercios. En buena cuenta, doctor, lo que se hace aquí, yo sería muy práctica, revisar o hacer experiencias comparadas a nivel nacional de qué es lo que está dando mayor resultado. Porque recordemos que esto en buena cuenta, doctores, si bien es cierto, son normas, pero en sí son políticas públicas que en buena cuenta se están dando para resolver un problema que está considerado como público, que en buena cuenta son las infracciones que son cometidas por adolescentes. Entonces, ¿qué está dando mejor resultado? O sea, ¿cómo se están aplicando esta medida de los tercios? O cuando vemos lo del interés superior del niño nos está dando mejor resultado. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cuánto nivel de reincidencia tenemos aplicando esto o cuándo no lo estamos haciendo? Porque, doctores, yo les digo, falta esto. No sé si ustedes, la gran mayoría de ustedes está haciendo ya la maestría o ya esté tal vez por el doctorado o el segundo doctorado o la segunda maestría. Esto, en buena cuenta, podría ser un buen tema de tesis, un buen tema de investigación, doctores, porque a la fecha no hay mucho material al respecto. Y les soy sincera, tengo entendido que los jueces y las juezas, en buena cuenta, no tienen ahora algo de lo, digamos, que poder aplicar, digamos, como una jurisprudencia del TC, ¿no? Yo les comento, a nivel de la Corte Interamericana, a nivel del sistema interamericano, no hay algo específico que nos diga, esta es la ruta que tú debes tomar. A nivel del sistema interamericano todavía se sigue considerando, eso sí les puedo decir, el interés superior del niño. ¿Vale? La Corte Interamericana, a través del artículo 19 y la Convención sobre los Derechos del Niño, se sigue trabajando con el interés superior del niño y que los estados deben aplicar medidas de hacer para poder resolver estas cuestiones. O sea, a nivel interamericano no hay ningún precedente al respecto. Ahora, a nivel nacional, qué sé yo, podríamos pedirle en todo caso a nuestro Tribunal Constitucional que desde bueno, algún pleno casatorio que pueda tener la Corte Suprema en su defecto para que pueda establecer algunos parámetros para poder aplicar estas normas, ¿no? Porque les digo, tenemos variedad de normas, pero en buena cuenta, ¿cómo las vamos a aplicar? ¿O cuál es bueno fuera que nos dijeran, sabes que tienes que aplicar esta y cuando no veas que da resultado, pues tienes que aplicar esto o en estos casos con estas determinadas características vas a aplicar la forma de tercios, no nos les están dando, es de una manera muy general. Y yo creo que en buena cuenta, doctores, ya cabría un pronunciamiento por parte de las autoridades judiciales para nosotros también abrirnos un poco más el tema, ¿no? Y tener mucho más claro este aspecto, estimado doctor. Yo le digo, le repito una vez más, yo también he estado haciendo alguna investigación y no he encontrado al menos a nivel de doctrina, a nivel de jurisprudencia, a nivel interna, algo que me ayude a tener, digamos, mucho más claro el panorama, ¿no? Yo creo que ya es momento de que para las personas que nos gusta y estamos dedicadas a ver, o nos hemos adentrado un poquito en lo que es la justicia penal restaurativa y la justicia para los menores infractores, ya se nos pueden dar algún tipo de estos estándares, doctor. Muchísimas gracias. Y creo que, señorita Gabriela, está pendiente la pregunta de la doctora Albertina Sánchez. Sí, doctora. Listo, doctora. Entonces, doctora Albertina, le escuchamos. Por favor, active su audio, doctora Albertina. Bien, Gabriel. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, ahora sí, doctora Albertina. ¿Cómo está? Buenos días, doctora. Buenos días. En primer lugar, felicitarla por su exposición y su gran interés que tiene por el tema de niños y adolescentes.
En primer lugar, quisiera decir de que participé últimamente en un congreso en el cual se dijo que hay que creer en los adolescentes, y el fiscal, pues, que no crea en el cambio de los adolescentes, tiene primero que cambiar él, ¿no? Y el tema aquí es de la vigencia, se ha comentado sobre la vigencia del Código de Responsabilidad Penal de los Adolescentes. Para mí, es mejor que no entre en vigencia, porque es se asemeja mucho al tema penal de adultos, ¿no? Y no convendría. Por otra parte, tener en cuenta que cuando se evalúa un caso, por ejemplo, que se ha comentado un caso de robo agravado, no podemos evaluarlo como se evalúa en un caso de adultos. ¿Por qué? Porque el adolescente se puede unir a 2 a 3 amigos porque es temeroso, por el temor que tiene, no porque tenga un instinto de robar o de hacer daño, que lo que no pasa en un adulto, ¿no? Hay que tener en cuenta que los adolescentes están en un proceso de desarrollo. Esto es lo diferencia del tratamiento que se le debe dar en el caso distinto que se le debe dar como en el caso de los adultos, ¿no? Y la medida de protección que se busque tiene que estar debidamente sustentado. En primer lugar, tiene que evaluarse la situación que le rodea al adolescente, porque así en forma independiente no se puede evaluar, ya tú has hecho esto, o sea, no se busca castigar, sino se busca reincorporar, reinsertar a este adolescente, ayudarle a cambiar conductas. Entonces, si nosotros entendemos de que eso es la justicia juvenil restaurativa, eso es lo que busca, no vamos a estar buscando más, pruebas como para que se vaya a un centro de rehabilitación, sino que en todo caso quede con la familia y apoyar a la familia para que este joven cambie su conducta, ¿no? Y la medida de protección que se dicta tiene que favorecer lo que le conviene al adolescente. No le vamos a poner una medida, como un caso se puso una medida de servicio a la comunidad en un distrito distinto al donde vivía el joven. Imagínense, tendría que tener un gasto adicional para poder cumplir. Entonces, eso, siempre tener en cuenta el principio de interés superior al niño, pero no como nomenclatura, sino como un medio de interpretación favorable al adolescente, ¿no? Lo que más convenga. Usted me parece muy acertada su criterio en ese sentido, lo que más favorezca al adolescente, porque como tal está en desarrollo y necesita ayuda. Hay adolescentes, niños que no tienen ningún referente. Yo algunas veces dije, si la madre es prostituta y el padre es un alcohólico, ¿quién es el referente de ese niño? No viene a ser más que el tutor, el profesor, pero si este niño no tiene la oportunidad de asistir a una escuela, digamos, el referente es el amigo de la esquina, que fuma, que de repente consume licor. Eso es lo que quería comentar, doctora, y agradecerle mucho por el interés que tienen en este tema de niños y adolescentes. En verdad, mucho falta acá en nuestro país. Gracias. No, doctora Sánchez, a usted más bien gracias por su brillante intervención, al igual que todos los participantes el día de hoy. Yo creo que, y creo que eso también es compartido por todos, ¿no? A veces algunas cositas son las que nos han proporcionado en la universidad, la teoría y todo ello, y cuando vamos a la práctica nos encontramos con problemas en los que nos encontramos, Dios mío, ¿y ahora qué aplico, no? ¿Cómo tengo que interpretar? ¿Cómo debo interpretar? Yo les comento desde mi experiencia y desde la especialidad que yo tengo, que son los derechos fundamentales y los derechos humanos, que siempre, doctores y doctoras, intentemos, en la medida de nuestras posibilidades, interpretar con el principio pro homine, pro persona, pro libertatis, todo lo que beneficie más al ser humano. Yo creo que con eso no va a haber ningún tipo de, si me permiten el término coloquial, pierde, porque dada la tendencia ahora no solamente del derecho penal, es el derecho civil, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho constitucional, todo va en pro de la persona y sobre todo, como lo ha mencionado, lo mencionaba el día de hoy yo, la Corte Interamericana, respecto de su sentencia, respecto del respeto de la dignidad de la persona. Y no nos olvidemos de estos 4 subvalores que son parte de la dignidad, que son la libertad, la igualdad, la seguridad y sobre todo la solidaridad.
Doctores y doctoras, estando ya en el término de nuestra sesión del día de hoy, agradecerles infinitamente a cada uno de ustedes por su permanencia en el curso, por la paciencia que me han tenido en estas 2 horas de dictado de clase y sobre todo por sus pertinentes intervenciones. En verdad, y yo les repito, yo creo que el cambio lo podemos hacer, pero lo tenemos que hacer nosotros, como les comentaba. Tal vez ustedes son parte de alguna universidad, tal vez ustedes forman parte de algún instituto, de alguna ONG. Podemos presentar estas iniciativas legislativas, podemos hacerlo, nosotros somos los actores. En las semanas, si nosotros somos de provincia, podemos presentar esto en las semanas de representación de nuestros representantes elegidos democráticamente en el Congreso, para que ellos lo puedan presentar a su vez en el Pleno del Legislativo y en buena cuenta, doctores y doctores, poner nuestro granito de arena para lograr el cambio que queremos, no solamente para nosotros, sino también para nuestros niños, para nuestras niñas y para nuestros adolescentes. Recordemos que los niños, las niñas y los adolescentes de hoy son los adultos del mañana, son las personas que más adelante van a estar en el Congreso, van a estar en la presidencia, van a estar en el Poder Judicial, en nuestro Ministerio Público, y depende de nosotros, en buena cuenta, apoyarlos para que el día de mañana pues tengamos un Perú mucho mejor que el que nuestros padres nos legaron a nosotros. Agradecerle a la señorita Gabriela por su apoyo el día de hoy. Muchísimas gracias, señorita Gabriela. Y una vez más, a CEFOCAP por su amable invitación para invitarme a compartir con ustedes esta mañana. Doctores y doctoras, ya saben, ahí está mi correo electrónico. Cualquier pregunta, duda, sugerencia o consulta que tengan, yo estaré encantada de poder contestarles y seguir en contacto con ustedes a través de los correos electrónicos. Las diapositivas y el material se los va a hacer llegar también la organización del evento. Y como les repito, ha sido para mí un gusto y un verdadero placer poder compartir esta mañana con todos y todas ustedes. Tengan, mis queridos doctores y doctoras, todos y todas, muy buen día. Muchas gracias a usted también, doctora, por aceptar la invitación.